En la clase de hoy vamos a ver directamente cómo vamos a trabajar, como la anterior, vamos a conectar directamente los métodos de la componente hija y vamos a poderlos manipular de la componente padre. Pero este caso va a ser desde nuestra clase correspondiente padre. Es decir, acordaros que en la anterior actividad que tenemos aquí, lo que hacíamos directamente es poder manipular los correspondientes elementos que tenía la hija desde la template de la padre. Acordaros que aquí bueno, tenemos aquí, si vamos directamente a nuestro HTML, app component HTML, veréis que aquí tenemos, como veis, seleccionar, hacíamos la variable específica que colocábamos aquí y esta variable era la que podía acceder directamente a los recursos que tenía la correspondiente componente hija. Y acordaros que este era el método fijar que teníamos nosotros. Si vamos al TypeScript correspondiente que tenemos por aquí, veremos que efectivamente llamábamos a este tipo de método fijar y automáticamente pues le llamábamos desde la componente padre. Pero era, acordaros, ojo, era directamente, lo hacíamos desde el HTML correspondiente de la correspondiente padre. Y manipulábamos ahí todo el comportamiento. Ahora hay otra alternativa interna que se puede hacer. En vez de trabajar con la componente, por ejemplo, para poder utilizar cualquier tipo de recurso que tenga la componente hija, como pueden ser los métodos, las propiedades que tenga, podemos hacerlo internamente de nuestra clase app-component que tenemos aquí. Y aquí podemos, que está vacía, fijaros aquí, pues va a tener funcionalidad. Diferencia es esa, es decir, que nosotros en la anterior actividad de la clase anterior, la operativa la tenía directamente nuestra correspondiente app component HTML. Es decir, en la misma template correspondiente a la padre hacía todo el proceso de poder llamar al método fijar y enviar la información o controlar ese método desde el exterior de nuestra componente hija. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues que este tipo de acción la vamos a hacer desde la clase. Es decir, aquí en la template no vamos a tener operatividad, es decir, lo único que vamos a hacer es ejecutar la template, la plantilla, enviando una información y la operativa, en vez de estar directamente en nuestra template, va a estar en nuestra clase app-component, que es donde nosotros vamos a trabajar directamente. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer ese tipo de operativa. Con lo cual vamos a hacer el mismo ejercicio anterior, pero haciendo ese tipo de modificación para que veáis que tenemos dos vías. Por una parte, o utilizando la template podemos nosotros manipular la información de otras componentes hijas, o bien directamente desde la clase también podemos hacer ese tipo de acción. Por lo tanto, el peso ahora específico del control de la componente hija va a radicar en nuestra clase determinada padre y no en la plantilla de la padre. Así que vamos a hacer otra actividad. Voy a generar de nuevo otro proyecto. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Nos viene bien de repaso del anterior, sobre todo para gente a lo mejor que se conecte ahora con esta clase. Nos va a venir bien para que sepa en qué consiste este tipo de procedimiento y para los que ya habéis visto los anteriores vídeos, pues os sirve de repaso. Así que vamos a hacer el mismo problema, es decir, vamos a intentar, bueno, vamos a hacer, como ya sabéis, un contador que tenga la finalidad que estamos comentando. De hecho, va a ser el mismo contador que vamos a ver ahora, es decir, cd, me voy a proyecto 006, que es el que tenemos, cd, claro, primero cd upload, cd, proyecto 006. Y ahora sí, ahora voy a ejecutar el programa para que sepáis qué es en lo que consiste en la misma actividad que vamos a hacer ahora. ng serve -o y vamos a ejecutarlo. Vamos a hacer la misma característica, acordaros, la única diferencia es que ahora en vez de hacer toda la operativa dentro de la template de la correspondiente padre, vamos a hacerlo desde la clase correspondiente, todo el proceso. Así que vamos a ver ahora cómo ejecuta y va a ser la misma. ¿Podemos incluir a lo mejor otro más? Sí, podemos incluso, acordaros, pues poner otro contador para que sea un poco diferente
acordaros que podemos nosotros hacer otro contador. Este es el que vamos a hacer y podemos crear otra etiqueta más para tener dos contadores específicos y que quede un poco para que veáis vosotros que reutilizando la misma etiqueta de la hija podemos crear los contadores que queramos en nuestra template de la padre, que es en la que estamos, acordaros. Bien, pues ahora vamos a ponernos manos a la obra y vamos a trabajar. Lo primero, como es habitual, es cerrar el servidor y vamos a empezar. Lo primero, como es habitual, es crear un proyecto, así que ng, vamos a poner ng new, le ponemos proyecto 007 y ejecutamos el proyecto y configuramos. Claro, vamos a poner cd, efectivamente cd, punto punto, nos vamos para atrás y ahora sí, ahora ya ng new proyecto 007. Tener en cuenta que lo que vamos a hacer, bueno, las rutas dentro de nada vamos a verlas, pero de momento vamos a decir que no. Vamos a poner el CSS normal, convencional, y empezamos a crear el proyecto. Luego tener en cuenta que ahora lo que tenemos que hacer que es crear un componente hijo para poder hacer ese tipo de operativa, ¿no? Así que vamos a hacer lo mismo, vamos a poner el selector numérico también a ese tipo de componente hijo y vamos a hacer las mismas características. Y veréis ahora la facilidad con la que nosotros vamos a trabajar. Importante es pues una clase específica que tiene Angular, que veremos, que es la que realmente hace ese tipo de finalidad de conexión. Y esta clase la podemos, bueno, podemos ir diciendo para que os suene un poquito, ¿no? Vamos a trabajar con WeChild. Este tipo de clase tenemos que importarla nosotros en el componente, en la clase padre, y luego empezar a operar con ella. No quiero tampoco profundizar mucho en el tema, pero que os suene que vamos a trabajar con este tipo de clase, que es la que hace la instancia correspondiente con la variable correspondiente que vamos a tener que incluir nosotros en la template de la padre y con eso podemos acceder ya a los recursos. Bien, ahora lo único, acordaros, ng create generate component y vamos a ponerle, como en la anterior actividad, el selector numérico. Así que le pongo selector numérico. Vamos a ver. ng. Bueno, claro, acordaros chicos, cd, vamos a tener que ir al proyecto, perfectamente, proyecto 007. Acordaos que el error no viene y es importante que salga el error para que sepáis vosotros. Cuando sale este error quiere decir que no ha detectado que estemos en ningún tipo de proyecto, dentro de ningún proyecto. Por eso es importante ahora meternos en el proyecto y ahora sí ng, tendremos que poner en este caso generate component, abrevio. Acordaos que podemos poner la palabra entera o abreviarlo por las siglas y luego ya ponemos selector numérico. Y ya sí, ahora sin problema nos va a crear ya el componente. Bien, visto ya que tenemos el componente, ahora nos acercamos, como ya sabemos, ya en la misma dinámica siempre. Cuando hacemos un proyecto, pues es irnos a donde tengamos ese tipo de proyecto y vamos a arrastrarlo directamente a nuestro IDE favorito. En este caso, acordaos que estamos trabajando con Visual Studio Code, pero bueno, podéis trabajar con el que queráis. No tenéis por qué trabajar con este en especial. Tiene muchas prestaciones, ten en cuenta que tiene muchas prestaciones este tipo de IDE y bueno, y por eso yo trabajo con él. Pero acordaros que podéis trabajar con el que queráis. Tenéis muchos, Sublime, tenéis Atom, Brackets, tenéis muchísimos editores que sirven para este tipo de características. Bien, esto nada, esto nada. Y ahora ya lo tenemos preparado aquí. Así que vamos a ir codificando cada uno de los elementos. Vamos a empezar como es habitual, por el componente hijo, ¿no? Que es realmente el que va a tener todo el comportamiento, ¿no?, de nuestra aplicación, puesto que tener en cuenta que tenemos ahí que darle estilo, crear el contador, darle estilo y todas las operativas de funciones interactivas que va a tener también lo tiene. Así que vamos a ir a app y acordaros que dentro de app, que es el componente hijo, padre, tenemos ya los componentes hijos dentro de las carpetas respectivas, como está aquí, que es el selector numérico. Así que
Nos vamos aquí directamente, nos vamos a la clase, selector numérico TypeScript, y aquí vamos a empezar a trabajar. Como es habitual ya, pues aquí acordaros que vamos a poner la clase input, que es importante para poder hacer ese tipo de transferencia de datos desde la componente padre hacia la hija. Y luego ya empezamos. Ya tenemos aquí los componentes. Acordaros que el componente, pues estamos definiendo los metadatos aquí en el decorador componente para definir al compilador, en este caso, decirle al compilador que efectivamente tenemos este tipo de componente y para que pueda él acceder en un momento dado a ese tipo de estructuras. Y luego ya ahora lo único que tenemos que hacer ya es preparar las variables específicas que necesitamos. Así que aquí, en nuestra clase respectiva, pues empezamos con @input, input, lo tenemos aquí y vamos a crear la primera variable. Acordaros que sería el mínimo. El mínimo. Y le ponemos 2.number, porque va a ser de tipo numérico. Y ya, nada, tenemos tipo number. Acordaros que tenemos que definir, como es habitual, acordaros, declarar de tipo number, pero además tenemos que definir un valor, si no nos da problemas. Así que ya tenemos aquí la clase respectiva. Por otra parte, vale, tenemos aquí por otra parte, vamos a poner ahora el correspondiente @input, mínimo. Aquí tenemos aquí otra clase que vamos a colocar, input, y le ponemos máximo. Máximo, 2 puntos, number, igual a 1. También inicializamos los valores y sin ningún tipo de problemas. Acordaros que aquí tenemos uno que hay que eliminar esto. Vale, ahora sí. Por otra parte, tenemos otra variable que va a ser actual, ¿no? Que es la que va a iterar, acordaros, va a iterar en nuestro correspondiente contador, ¿no? Así que esta actual la ponemos con 2 puntos number, y le vamos a colocar también inicializarla a 1, para que pueda empezar a 1 nuestro contador. Por otra parte, el constructor ya lo dejamos como está, vacío, ahora mismo no se va a utilizar. Y luego ya en onNGinit, acordaros que es el método que se ejecuta por defecto cada vez que cargamos el programa, una sola vez, pues entonces es donde vamos a tener toda la... Lo vamos a poner nosotros this.actual y le vamos a poner igual a this.mínimo. Con esto ya tendríamos actual mínimo. Y ahora vamos a hacer los métodos específicos, tener en cuenta que aquí siempre nos interesa tener el mínimo. Tener en cuenta que cada vez que nosotros pulsemos un botón, tenemos aquí fijar en 1, fijar en 5, fijar en 10, ¿qué ocurre? Que tenemos que actualizar que empiece en 1, en 5, en 10. Por eso es importante que cuando arranque el programa tengamos inicializado el valor de la variable actual, que es la que va a tener siempre constantemente, cada vez que pulsemos un botón, inicializa el contador en el número correspondiente que nosotros necesitamos. Así que ya lo tendríamos ahí. Por eso es importante. Y ahora ya empezamos con los métodos que necesitamos. Acordaros que tenemos dos. En el ejercicio aquí tenemos uno que es para aumentar o disminuir, ¿no? El botón. Y estos tienen que tener ese tipo de método. Disminuir o aumentar el valor directamente del contador. Por eso es importante ahora tener que poner aquí el correspondiente método de incrementar, por ejemplo, ¿no? Así que incrementar, le vamos a colocar el método y vamos a preparar la funcionalidad. Acordaos que primero vamos a tener que preguntar, en este caso this.actual es mayor ahora a this.mínimo. Si es igual a mínimo, entonces es cuando puede trabajar. Tener en cuenta que no puede haber valores negativos. Por eso preguntamos directamente, ¿no? Tener en cuenta que el mínimo es 1, con lo cual tiene que ser mayor, actual mínimo a 1. No puede haber un número negativo, estamos limitando. Tener en cuenta que aquí lo que estamos haciendo es limitando. Si yo voy para atrás, ¿qué ocurre aquí? Que ya no puedo ir más hacia abajo.
Por eso me pregunto esa condicional. ¿Por qué? Porque no quiero que haya números negativos. Quiero que llegue al 1 y el 1 ahí es la limitación que voy a poner yo para ir hacia atrás. En este caso. O incrementar en este caso puede ir hasta 10. Acordaros, la actividad era poder ir un máximo de 10 y un mínimo de 1, con lo cual estoy limitando ahí la posibilidad. En el caso nuestro de incrementar aquí, ¿qué sería? Que yo en este caso tengo que tener un mínimo, y por eso le estoy poniendo aquí, bueno, incrementar sería, sí, incrementar no, sería el máximo. Estamos equivocándonos porque aquí sería el máximo. Máximo. Es incrementar, con lo cual tenemos un máximo que es 10, que luego lo meteremos desde la plantilla, desde la template del padre, es donde enviamos la información del mínimo y el máximo que vamos nosotros a agregar. Este tipo de información que vamos a traspasar del componente padre hacia el hijo, vamos a recuperarlo aquí, acordaros, con este tipo de propiedades de tipo input. Recuperamos la información. Y aquí ya podemos empezar a preguntar. Con lo cual aquí acordaros que el máximo va a ser 10. Entonces estoy preguntando, ¿actual es mayor en este caso a 10? Si es igual, bueno, en este caso si es incrementar, si al máximo, pues entonces mientras que no sea mayor al correspondiente máximo, pues vamos a poder nosotros hacer el tis.actual más. Con lo cual tengo aquí el de incrementar. Esto quiere decir que se puede incrementar. Si no, ¿qué ocurre? Pues que no podrá, con lo cual tengo un límite específico. Y tendré que dar al otro botón para poder reducir. En decrementar, vamos a hacer la misma operativa, ¿no? Chicos, ahora lo único que es el mínimo. Así que aquí pregunto yo, si if en este caso tis.actual es mayor. Bueno, esperaros chicos que me he equivocado, claro, aquí sería menor. Ojo, muy importante, si es mayor entonces me voy del límite de 10, aquí sería menor. Ojo, con lo cual ahora sí tiene coherencia esto que se ha puesto. Mientras actual, es decir, el número que sea menor al máximo, yo puedo imprimir. Claro, si es mayor al máximo no, porque se pasaría de 10, si podría yo, sería infinito. Entonces por eso está mal. Ahora sí. Mientras actual sea menor al máximo, que vamos a agregarle 10 y vamos a enviar esa información desde el padre, pues vale, sin problemas. Y aquí sí, aquí acordaros que sería lo contrario. Acordaros que en este caso, decrementar si actual es mayor al mínimo, entonces es cuando podemos trabajar, ¿no? Mayor al mínimo. Tis.mínimo. Aquí sí tiene coherencia, ¿no? Es decir, no puede haber actual es mayor al mínimo que va a ser 1. Mientras sea mayor al 1, directamente no hay ningún problema. Con lo cual ya tiene que ser mínimo. Actual tiene que estar en 1, acordaros aquí, para que realmente se cumpla la condición. 1 o más. Y aquí en actual tiene que ir, acordaros, tiene que ser, en este caso, un número que sea menor a 10. El 9, el 9, el 8, el 7, para que sea entre y vaya cambiando el contador en el botón correspondiente que vamos a crear, de mínimo y máximo. Así que aquí tendríamos otro. ¿Aquí qué ocurre? Pues nada, le ponemos un tis aquí y directamente pues le ponemos actual, ¿no? Que es la variable que va a ir iterando, ¿no? O agregando. Y el menos menos, porque es incrementar el menos menos y el otro es más más. Visto esto, ya tenemos nosotros ya los dos métodos para los botones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner otro, ¿no? Fijar, ¿no? Que es el que vamos a trabajar nosotros y vamos a controlar desde la componente padre. Este método es el que vamos a controlar nosotros. Y fijar, en este caso, pues vamos a tener un parámetro v de tipo number. Number. Y ya tendríamos preparado ya este. Aquí acordaros que lo único que hacemos nosotros es el control del mínimo y el máximo. Simplemente nosotros lo que hacemos aquí es poner tis punto, le ponemos en este caso mínimo, tiene que ser en este caso, bueno, v, claro, v. Tenemos que poner v, acordaros que v, en este caso, mientras sea mayor o igual al mínimo.
Y aquí controlamos que el valor realmente esté entre ese tipo de parámetros, ¿no? Entre el 1 y el 10. Por eso le decimos que mientras que realmente el mínimo sea mayor o igual a 1, ¿m? Y además se cumpla la condicional, que además v sea menor o igual, menor o igual, menor o igual a tis punto máximo, máximo, pues ya entonces estará entre la relación de parámetros que nos interesa a nosotros que esté, ¿no? Con lo cual ya aquí podemos nosotros preparar el tis punto actual, actual igual a v. Tener en cuenta que esto de fijar que estamos haciendo aquí, que realmente aquí es donde vamos nosotros a actualizar el comportamiento de v. V, acordaros, si nos vamos al ejercicio, tenemos para fijarlo el 1, el 5 y el 10. Con lo cual nosotros estamos controlando que cada vez que pulsemos el botón, por ejemplo, de 5, ¿qué ocurre? Que se va al 5. Si va a 1, va a 1. Si va el botón 10, va al 10 directamente. Y esto es lo que se va a guardar directamente después de la condicional, comprobando la condicional, lo que se va a guardar aquí, para empezar el contador. Es decir, esa v, ese valor, la vamos a enviar desde el componente padre hacia la hija, lo recepcionamos, bueno, vamos a controlar realmente aquí, ¿no? Esa función la vamos a controlar nosotros desde la padre. Y este tipo de método se ejecutará desde la padre. Con lo cual, este tipo de comportamiento es para los botones que están moviendo, para ir cambiando nosotros si queremos inicializar el contador en 1, en 5, en 10. Y aquí se guarda. Pero para ello, evidentemente, tenemos que controlar que no nos pasemos de valor. Con esto ya tendríamos preparado lo que es el correspondiente JavaScript o TypeScript que vamos a trabajar nosotros dentro de la componente hija. Ahora, como ya sabéis, pues ahora tenemos que hacer la interfaz visual, gráfica de ese tipo de contador que hemos visto. Ahora, este tipo de contador que veis aquí, vamos a hacerlo. ¿Dónde lo hacemos? En la componente hija. Cogemos directamente nuestro HTML y vamos a empezar. Aquí mismo podemos empezar a hacerlo. Es muy sencillo. Sencillamente sería un contenedor, como siempre, que colocamos, ponemos una clase para darle estilo y luego lo único que tenemos que hacer es poner el nombre de la clase. Vamos a poner, como en el anterior ejercicio, selector. Y ya con esto luego le daremos el estilo habitual. Cerramos el div y empezamos a procesar dentro de él. Como es habitual, tenemos dos buttons que hay que crear. Vamos a tener un button de tipo click, evento click para poder trabajar con él. Y luego ya aquí ponemos el método al que vamos a tener que hacer referencia cuando pulse el botón para que se active y ejecute. En este caso vamos a poner el de decrementar, por ejemplo. Decrementar. Y ya tendríamos preparado el evento click. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Pues ahora poner una anotación, que sería el menos, ¿no? Para que el usuario. Esto sería, acordaros, ¿qué sería esto? Sería este tipo de botoncito que ves aquí con el menos. Y ahora hay que hacer otro del más. Pues vamos a hacerle. Pero antes, entre medias, acordaros que poner la numeración que va a ir visual. Así que lo que tenemos que hacer aquí directamente, ¿qué es? Primero, entre medias, habrá que poner aquí un contenedor, por ejemplo, ¿no? Para darle luego estilo y darle el color amarillo de fondo y tipo de cosas al numerito. Le ponemos otro contenedor div con la clase respectiva y aquí le ponemos valor, ¿no? Por ejemplo, para darle luego el estilo desde el CSS. Y ahora lo único que tenemos que hacer aquí es hacer la interpolación. Acordaros las interpolaciones. No meto aquí el nombre de la variable, que va a ir cambiando de valor. Y con esto tendríamos ya, si os fijáis aquí, ¿qué tendríamos aquí, chicos? El 10, por ejemplo, el que tenga, el número que sea, que hayamos seleccionado. Y ahora nos queda este botón de aquí, el más, para hacer la interfaz gráfica. Así que aquí lo único que tenemos que hacer es coger directamente y hacer otro botón. Hacemos un botón, le ponemos en este caso el clic correspondiente de nuevo y aquí ya le ponemos, en este caso, incrementar. Y ya tendríamos preparadas ya las dos funciones que van a actuar en ese tipo de evento click. Ahora ya cierro el button y le pongo el más, ¿no? Como tenemos en el patrón visual que tenemos aquí. Y ya tendríamos ya preparado la interfaz visual. Ahora nos quedan los
tres botones estos que se van a incorporar, acordaros, estos botones ya corresponden a la template padre. Tenemos la template hija, que sería esto de aquí, y la template padre va a tener estos botones de fijar 1, fijar 2 y fijar 10. Tener en cuenta que es una one page. Angular lo que hace es una one page, una página, una web de una única página. A pesar de que tengamos muchos componentes, cada una hace una estructura de tal manera que es una única página. Todos los componentes los vamos a ver en una sola página. Así que por eso tenemos aquí. Parece visualmente que es una sola página, ¿verdad? Pero realmente lo que tenemos aquí, fijaros, es un componente, una página HTML aquí, que sería esto, y otra página HTML serían los botones que vemos aquí, que corresponden a la padre, que lo haremos después en la template padre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos preparado ya, en este caso nosotros, pues en la template, lo único que necesitamos es dar estilo, ¿no? Así que vamos a nuestro archivo CSS y vamos a empezar a prepararlo. Realmente, pues bueno, va a ser igual, así que ponemos el punto, como es habitual, acordaros, ahí va, aquí no, vamos a colocar aquí, que sería el punto, y vamos a poner selector, vamos a poner aquí ya lo que se va a dar de selector, vamos a ver qué pasa aquí, vale, perfecto, y aquí lo único que vamos a poner es un display y lineflex, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Por otra parte tenemos un margin y le vamos a colocar un margin 2 puntos, 0,2, 0.2 rem. Y con esto tendríamos ya preparado lo que es el selector, que sería el numerito. Bueno, en este caso el selector. Vale. Aquí ahora lo único que tenemos que hacer es valor, ¿no? La clase valor, le vamos a colocar nosotros, bueno, vamos a ver, valor, vamos a poner un display, inlineflex, no está aquí, display, 2 puntos, vamos a poner 2 puntos, inline, inlineflex, aquí lo tenemos, para no escribir mucho, tenemos aquí el justify, content, y le vamos a poner 2 puntos, center. Por otro lado vamos a tener nosotros el align, item center, ¿vale? Este nos puede servir. Y aquí el width, ¿no? En el width y el height, el ancho y el alto que vamos a colocar. De momento con 3 rem vamos a colocar el width y el height, en este caso vamos a poner 3 rem también. Y luego nos queda ya el background de fondo, que vamos a ver, background color, y le vamos a colocar el amarillo. Vamos a ver el amarillo, almohadilla. Vamos a colocar la almohadilla, vamos a colocar FF0 y ya, bueno, o no, 0. Y ya tendríamos preparado. Y ahora lo único que nos queda ya sería el font, ¿no? La fuente, a ver la fuente, el tamaño de la fuente, el font size que vamos a colocar nosotros y qué de tamaño le vamos a poner a la fuente que vamos a tener. Un 2 rem y ya está. Con esto tendríamos ya preparado lo que es el valor correspondiente, el numerito. Aquí tenemos todas las propiedades que vamos a dar al número, el background de fondo, etcétera. Y ahora nos queda, pues, darle un poco de estilo también al botón, ¿no? Se podría dar, ¿no? Así que vamos a poner aquí el botón, vamos a ordenar bien esto y vamos a poner aquí button. Y el button vamos a darles, pues, un head, por ejemplo, que sean un poco más largo. Y el head va a ser directamente de 3 rem. Con esto ya tendríamos preparado, así que guardamos y ya tendríamos el componente hijo. Ahora vamos a centrarnos en el componente padre, ¿no? Porque la clave ahora, para poder hacer ese control nosotros de ese tipo de propiedades que tiene el TypeScript de la componente hija, pues vamos a manipularlo nosotros desde la padre. Para ello vamos a ir directamente a nuestro archivo, primero el HTML, app component, y vamos a prepararlo. Acordaros que por defecto nos viene este tipo de ejemplo, así que lo eliminamos y empezamos a operar. Por una parte, acordaros, tenemos un div, ¿no? Vamos a tener un div correspondiente, tenemos aquí, y aquí donde vamos ya a enganchar nuestro correspondiente componente hijo con el padre. Tener en cuenta que para enganchar y conectar un componente con otro, tenemos que colocar aquí la etiqueta específica de los metadatos. Vamos a repasarlo por si no os acordáis.
pues acordaros que tenemos unos metadatos aquí. Si me voy al TypeScript del componente hijo, tenemos un metadato. Y me dice aquí, oye, el selector es app, selector numérico. Yo sé que con este selector, ¿qué hago yo? Automáticamente lo que estoy haciendo es poder conectarme, poder agregarlo en cualquier otro componente y poder conectarme con el otro componente. Con lo cual este tipo de selector es el que me hace falta a mí. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Pues irme directamente aquí y empezar a preparar ese tipo de etiquetilla, porque el selector es una etiqueta donde nosotros podemos enviar información o comunicarnos con otro componente, de un componente a otro. Así que nos vamos aquí al HTML y vamos a poner aquí el nombre del correspondiente app component. Así que app-selector, selector numérico, ya me sale aquí, fijaros, ya le coloco aquí y ahora pongo el mínimo y el máximo. Ojo aquí que pongo el mínimo, ya me está indicando el mínimo y le pongo un 1. Y aquí acordaros es la limitación que le voy a poner yo que hemos comentado antes. Ese tipo de valor 1 va a ir a, si nos fijamos aquí, bueno, voy a ponerlo todo y ahora lo explico. Y ahora tenemos el máximo, ¿no? Así que pongo el máximo, mínimo y el máximo que tenemos aquí. Y aquí le voy a poner 10. Luego voy a colocar aquí, si os fijáis, fijar la cantidad de elementos que voy a poder traspasar desde la template, de la template directamente padre hacia la hija, poniendo el selector correspondiente de la hija. Aquí voy a poner el correspondiente variable, selector 1, y ya tendríamos nosotros preparado todo. Ahora vamos a analizarlo. Primero, el mínimo, acordaros el mínimo y el máximo la variable mínimo y máximo que estamos reivindicando con los corchetes, estamos definiéndolas que son, si os fijáis aquí, vamos a app component, TypeScript, son estas, chicos, son estas. Inicializamos los valores en 1, pero cuando el programa se ejecuta, pasamos la información mínimo y máximo, que van a ser, como ya sabéis, las correspondientes valores, que son esto no, ¿vale? Vamos a quitar vamos a quitar ¿vale? Aquí. Con lo cual estamos diciendo, vete a las variables que tengan en la decorador input y le pasas estos valores. Con lo cual el 1 y el 10 se van al mínimo y máximo que hemos comentado aquí. Aquí ponía el 1, se quedaría como está, con lo cual, bueno, cambiaría, y aquí el 10. Y ya empieza a procesar. Con él ya tengo el límite, el mínimo, que luego puedo trabajar con él y que ya hemos explicado. Bien, por otra parte tenemos aquí la variable. La variable esta, acordaros, que nos va a servir para enganchar nosotros para poder obtener y poder utilizar todos los recursos que tenga. Ahora veremos cómo utilizamos este tipo de variable desde el TypeScript, el JavaScript, porque en la anterior clase acordaros que lo hacíamos aquí directamente todo. Poníamos esta variable, le poníamos el punto, ¿no? Y podíamos acceder ya a todos los recursos que tenía directamente el selector, ¿no? O directamente al incrementar, o a decrementar, o en o en init podríamos acceder también, o a fijar, o cualquier propiedad que teníamos aquí, podríamos acceder. Pero ahora lo vamos a hacer desde el correspondiente TypeScript, no desde el HTML. Así que aquí lo tenemos preparado. Y ahora reivindicaremos este tipo de variable desde el TypeScript. Y veremos cómo lo hacemos con la propiedad withChild. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Pues ahora directamente lo único que hago yo es preparar ahora los botones. Ahora me toca hacer los botones estos que hay aquí. Fijar 1, fijar 5, fijar 10, ¿no? Que es lo que me falta, porque ahora mismo ya tengo esto. Cuando yo he agregado, chicos, muy importante, ojo, cuando yo agrego esto, este tipo de etiqueta, yo ya automáticamente mi HTML de la componente hija se visualiza acordaros, en la página de la padre, que estamos ahora mismo, el HTML. Con lo cual yo ahora ya tengo visible el correspondiente contador. Y dentro de esa etiqueta, pues bueno, vamos a mandar la información. Simplemente nosotros acordaros que vamos a trabajar de esta manera, ya tenemos visible. Hemos incrustado toda la imagen visual de nuestro contador que hemos creado en el componente hijo en el padre. Con lo cual aquí ya lo tenemos previsualizado. Y los metadatos estos que vienen dentro de la etiqueta, pues son que le estamos pasando información para procesar. Y aquí directamente ya este tipo de variable
la agregamos para luego poder manipular información desde el componente padre. Bien, visto esto, ahora vamos a hacer los botones, ¿no? Como hemos comentado, pues nada, ponemos un botón, le ponemos aquí el clic correspondiente como siempre, clic, no, cancel, no, clic, clic, y ya tendríamos nosotros el correspondiente valor. Ahora que hacemos fijar selector, fijar, selector, selector 1. El selector 1, le ponemos aquí 1 y le pasamos el parámetro 1. Vale, esto acordaros que se va a pasar directamente luego la información. Y en base a eso ya pues inicializaremos. ¿Qué ocurre? Este fijar selector es un método que vamos a tener en el componente padre. Y de ahí vamos a pasar la información al correspondiente hijo. Bueno, vamos a controlar, a manipular las propiedades, mejor dicho, del componente hijo desde el selector. Pero eso lo veremos en el TypeScript. Ahora acordaros que os suene que lo que estamos haciendo es hacer un evento correspondiente donde tenemos un método, fijar selector 1, que vamos a tener ahora en nuestro componente, en el app component correspondiente del padre. Y le pasamos este tipo de información. Ahora bien, ¿qué hacemos? Ahora le ponemos fijar en 1. Bueno, si lo ponemos aquí mejor. Fijar en 1. En 1. Vale. Hacemos esto y ya tenemos 1. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que hacer varios eventos más. Que es un botón. Le ponemos directamente el clic. Le ponemos directamente fijar. Selector 1. Y ahora le ponemos en 5. Le podemos poner el valor correspondiente. Fijaros que es el mismo método que vamos a preparar para cualquier operación. Fijar en 5. Y ahora ya nos queda el último botón, que sería un botón. Y le ponemos directamente el clic. Le colocamos fijar. Selector 1. En este caso en 10, hemos dicho, ¿no? Como era la actividad anterior que teníamos. Y ya le ponemos fijar en 10. Y ahora lo único, bueno, podríamos hacerlo directamente también con varias alternativas. Podríamos hacer dos. Acordaros que nosotros ahora podemos hacer una copia directamente del mismo. Podemos incluso, acordaros, esto nos puede servir para poder hacer distintas templates iguales, reproducir la template. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, reproducir, fijaros esto, y hacer dos reproducciones del mismo componente padre e hijo, se podría hacer perfectamente. Simplemente acordaros, yo lo único que tengo que hacer aquí directamente, que es para tener dos contadores, pues directamente sería, si yo quiero hacer dos contadores iguales, calcados, copio esto y puedo hacer directamente la misma operación. Podría hacer dos. Vamos a dejarlo en uno, que es el que nos interesa. Realmente, ¿para qué queremos nosotros tener dos duplicados? Pero acordaros que yo en un momento dado yo puedo duplicar esto y tener dos contadores. Es decir, me puede salir directamente este y luego aquí abajo en la parte inferior ponerme otro contador igual. Acordaros, cuando yo pongo una etiqueta dos veces del componente hijo, por ejemplo, en el caso que estamos ahora nosotros viendo en esta clase, yo puedo duplicar directamente el mismo comportamiento y la misma acción que hace ese tipo de componente dentro del componente padre. Pero bueno, eso ya se vio en su momento. Así que ya sabéis que, pero bueno, ahora lo que nos importa a nosotros sobre todo es pues el saber que cómo funciona ese tipo de características nuevas que es trabajar desde la clase o el TypeScript correspondiente de app component. Así que ahora ya tendríamos preparado nuestra plantilla inicial, la que va a arrancar y la que va a soportar todo el engranaje de nuestra aplicación. ¿Ahora qué ocurre? Pues ahora tendremos que ir al TypeScript, ¿no? Y ver cómo nosotros somos capaces ahora de poder acceder a nuestro correspondiente método fijar que le tenemos aquí, acordaros. Este es el que vamos a operar nosotros. ¿Cómo podemos acceder nosotros a este método que está fuera del componente padre? Desde la clase. Ahí viene la clave. Porque ya tenemos todo preparado. Hemos preparado nosotros, acordaros,
la variable que vamos a poder nosotros controlar desde la clase, y ahora tenemos que hacer el método este, fijar selector 1, que nos va a servir para poder nosotros ahora acceder a esta clase que hemos comentado nosotros, a esta clase que hemos comentado nosotros, accederemos desde el componente padre y podremos nosotros enviar la información. Así que ahora nos queda ir al app component TypeScript y empezar a apropiar. Acordaros que en la anterior clase esto no tenía relevancia, ¿no? Realmente lo hacíamos todo desde la template, acordaros, esto hacíamos todo. Ahora, sin embargo, el peso específico que va a tener ahora el componente padre va a ser desde la clase que hemos comentado, app component, que vamos a hacer ese tipo de operativa. Así que ahora lo único, nos vamos a este tipo de archivo y vamos a empezar a trabajar. Lo primero, que es fundamental, bueno, vamos a ver app component, vamos a ver a component TypeScript aquí, y vamos a empezar. Lo primero, tener en cuenta que ya se dijo al principio de la clase que vamos a tener que trabajar con WeChild. WeChild, que lo tenemos aquí, y esta clase es importante porque es la que vamos a poder nosotros trabajar con ella y operar para hacer ese tipo de conexión con otro tipo de componentes, ¿no? Así que ya lo tenemos. Y luego tenemos que importar ahora, chicos, la clase correspondiente, que es la del módulo, el componente hijo. Así que ahora ponemos ahora selector, selector numérico component. Selector, no tenemos aquí múltiple, selector, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner la mayúscula, selector numérico component, aquí la tenemos, fijaros aquí, ya me está diciendo que puedo yo tener esta opción, ¿no? De poder importar este tipo de clase, que acordaros, esta clase va a ser ni más ni menos que el TypeScript este que veis aquí. Este TypeScript es el selección numérico. Todo esto, vamos a importarlo, con lo cual yo tengo ya la posibilidad de poder acceder a todos los recursos que tenga este correspondiente archivo TypeScript. Y ahora lo único que ocurre es que con este tipo de clase vieport e importando ya todos los recursos o componentes que tiene este tipo de archivo, yo voy a poder empezar a trabajar. ¿Y cómo voy a hacerlo yo? Pues acordaros, en la clase ya, dentro del interior de la clase, eliminamos esto y vamos a empezar. ¿Cómo se haría? Pues fijaros, ahora en la misma clase pongo arroba viewChild. Aquí lo tenemos. Y viewChild pongo el nombre, acordaros, de la variable selector numérico, selector 1. Selector 1, bueno, si lo ponemos en minúscula mejor. Selector 1. Fijaros que es selector 1. Ojo, si me voy ahora a app component, ¿qué ocurre? Bueno, voy a guardar esto. Selector, ¿qué hay aquí? Selector 1. Y selector 1 lo estoy agregando dentro de la etiqueta de la componente hija. Con lo cual ya hago la conexión. Ya estoy yo accediendo a los recursos por mediación de este tipo de variable que hace la conexión directamente con la hija. Porque acordaros, esta es la etiqueta hija. Aquí ya podemos acceder desde el HTML hacia el TypeScript correspondiente, que es este. Bien. Y ahora les voy a poner directamente selector 1. Pongo selector 1. Le pongo aquí, fijaros aquí, voy a colocarla aquí directamente. Esperaros aquí, que no es ahí, es ahí. Le voy a poner interrogante hacia abajo. Y ahora los 2 puntos. Los 2 puntos. Y con esto, este tipo de notación, yo voy a poder acceder al correspondiente TypeScript. Fijaros aquí, selector 1. Con esto ya voy a poder acceder. Tener en cuenta que aquí lo que voy a hacer es una especie de objeto. Selector. Selector numérico y ya lo tenemos aquí. Punto y coma y ya tenemos preparado ya la instancia. Esto equivale a un objeto de Java. Acordaros, cuando hacemos un objeto de Java de una instancia, nosotros podemos hacerlo. Pues aquí estamos poniendo el decorador viewChild, es decir, acceder directamente al correspondiente componente hijo
por mediación de la variable selector1, que la tenemos nosotros en la etiqueta que hemos visto, y aquí ya creo directamente el correspondiente objeto, podríamos decir, ¿no? Selector1, que en este caso va a ser de la clase selector numérico component, que acordaros que es el TypeScript que corresponde directamente a la correspondiente hija, con lo cual ya tengo selector numérico 1. ¿Qué quiere decir? Que ya tengo el objeto de la clase selector numérico 1. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues ya puedo acceder y operar con ella. Simplemente con esta instancia yo ya puedo hacer lo que yo quiera dentro de la componente hija y controlarlo. Con lo cual ahora ya sería muy sencillo. Ahora lo único que tendríamos que hacer directamente nosotros es, bueno, primero por supuesto, vamos a ver que falta aquí una llave de cierre de la clase, así que vamos a colocarlo. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer aquí? Pues nosotros aquí ya poder acceder al correspondiente valor. Lo que necesitamos ahora es hacer la clase fijar selector 1 y desde ahí acceder directamente nosotros a, en este caso, al método o clase fijar que está en la componente hija. Así que ahora lo único, ponemos fijar selector 1, le ponemos aquí el valor que vamos a recepcionar cuando pulse el botón usuario, valor 2.number, y ya tendríamos nosotros preparado. Ahora ya apertura y cierre de llaves, y ahora lo único que tenemos que hacer aquí es .tis. Selector 1, que es la instancia, acordaros, esta instancia es el selector 1 que hemos creado, y ahora fijaros ahora, si yo pongo punto, me sale todas las propiedades que tiene la clase hija. Fijaros aquí. Y máximo y mínimo, ¿no? Que tiene dos variables tipo input. Incrementar, decrementar, fijar. En NG o init puede incluso acceder a él. Con lo cual ya puede acceder a todos los recursos que tenga la clase hija. Así que ahora que nos interesa fijar, ¿no? Que es donde nosotros vamos a establecer dónde inicia el contador, ¿no? Si en 1, en 5, en 10. Así que pongo fijar y ya con esto puedo acceder a él. Y ya le mando el valor que he recuperado yo de aquí, del botón. Claro, es que de esta manera es otra forma de poder acceder a cualquier tipo de características. Ya tendríamos preparado. Ahora a control S lo guardo y ya tendríamos nosotros preparado lo que es las características de poder acceder. Antes de ejecutar la aplicación, bueno, lo primero, por supuesto, vamos bueno, ya está, ¿vale? Vamos a aplicar la aplicación y ya está. NG, en este caso, es el 7, sí, NG, serve, y ahora vamos a ya ver el funcionamiento, que va a ser el mismo realmente. Acordaos que va a ser el mismo que la anterior clase. Lo único que vamos a controlar nosotros, acceder a ese tipo de componente hijo desde el TypeScript o JavaScript, no desde el HTML como hacíamos nosotros del padre hacia el hijo. Es la única diferencia. Ya es a gusto del consumidor. ¿Queremos nosotros controlar un componente desde el HTML del padre? Bien. ¿Queremos controlar un HTML desde el TypeScript, un componente hijo desde el TypeScript del padre? Sin problema. Fijaros aquí, nos ha faltado un salto de línea para que nos quede bien, pero aquí tenemos todo. Aquí tenemos ya la funcionalidad, como anteriormente vimos en la actividad, la clase anterior. Y si le pongo fijar en 1, me fija en 1. Si me lo fijo en 5, en 5. Y me fijo en 10, también en 10. Con lo cual, la funcionalidad realmente de este método que estamos comentando aquí es perfecta. Directamente ya lo que hace es poder enviar la información, recepciona la información, acordaros, por este tipo de método que le hemos incluido dentro de nuestro correspondiente salida o vista. Esto lo recepciona. Como tenemos una instancia, acordaros aquí, importando, muy importante, la clase para poder acceder, y con este tipo de clase interna de Angular, WeChild, vamos a poder acceder al componente y creamos la instancia. Y con esta instancia determinada que hemos creado, de selector numérico, acordaros, component, que es la clase específica del TypeScript o JavaScript del
correspondiente hijo, pues accedemos a él. Y ya acordaros, con esta instancia accedemos al método fijar y le enviamos el valor, como es evidente, para que ya actúe en consecuencia y ya inicialice lo que es el valor donde va a empezar el contador. Fijaros que tenemos dos vías para poder hacer un control de la padre hacia la hija y poder hacer ese control dentro de las funciones o las propiedades que tenga. Y acordaros, esto es cuestión de analizar qué nos interesa más, si hacer ese control del HTML dinámicamente o bien directamente conectar una clase correspondiente de la el TypeScript clase correspondiente de la padre y acceder a la hija.